Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada mirada, cada gesto y cada rumor que rodea a nuestros famosos turcos. Hoy tenemos un plato fuerte que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos ha tenido al borde del asiento desde que sus chispas encendieron la pantalla en Erkencikus. Hoy vamos a hablar de cómo, según parece, Can Yaman ha vuelto a impactar a Demet, y no de la manera que muchos esperarían. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, un recordatorio rapidísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y teorías conspirativas sobre sus estrellas turcas favoritas. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Can y Demet ha sido un torbellino desde el principio. Su química en Erkencikus era innegable, palpable, electrizante. Era como si hubieran nacido para estar juntos, al menos en la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, ilusionados hasta la médula, analizaban cada interacción, cada mirada, cada me gusta en redes sociales, buscando la confirmación de que su amor televisivo era real. Y durante un tiempo pareció que así era. Hubo fotos robadas, filtraciones desde el set de grabación que mostraban complicidad fuera de las cámaras, viajes misteriosos a ciudades con rincones románticos, declaraciones ambiguas en entrevistas que alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Parecía que Can y Demet eran la pareja del momento, los reyes de la comedia romántica turca, y que su amor traspasaría la pantalla, convirtiéndose en la nueva fantasía colectiva de Turquía y pronto del mundo. Los vimos como una versión moderna de La Bella y la Bestia, él, el hombre rudo y carismático, ella, la dulce y talentosa actriz. Cada aparición pública se convertía en un evento, cada entrevista era analizada minuciosamente en busca de señales ocultas de afecto. Incluso crearon hashtags dedicados, llenos de fotos, vídeos y fanfics que narraban su romance idealizado. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no son siempre lo que parecen. El brillo de las cámaras y la presión mediática pueden ser asfixiantes, y los romances de celebridades a menudo se ven atrapados en un laberinto de expectativas y agendas comerciales. De repente el romance se enfrió. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, casi inexistentes. Las declaraciones se volvieron más evasivas, recurriendo a clichés sobre la amistad y el profesionalismo. Y los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fuentes cercanas a la pareja y por la observación constante de sus redes sociales. Lo que había sido un torbellino de pasión se convirtió en una tormenta de especulaciones, un culebrón en tiempo real que mantenía a los fans en vilo. Las páginas de chisme se llenaron de teorías, y los foros se convirtieron en campos de batalla donde los seguidores de cada actor defendían su versión de la historia. ¿Qué había pasado entre Can y Demet? ¿Por qué se había roto su cuento de hadas? ¿Acaso la magia de Erkencikus no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir en el mundo real? Las preguntas inundaban las redes sociales, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Las teorías, por supuesto, no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión de la fama había sido demasiado para ellos, que la constante atención mediática y la falta de privacidad habían erosionado su relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, argumentando que Can era demasiado impulsivo y Demet demasiado reservada. Y otros, más cínicos, afirmaban que todo había sido una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para impulsar el éxito de Erkencikus, una farsa que había cumplido su cometido y ahora se desmoronaba. Surgieron incluso rumores de infidelidades, aunque nunca fueron confirmados, añadiendo más drama a la ya complicada situación. La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio. Es probable que la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans hayan jugado un papel importante en el fin de su romance. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser un lastre para cualquier relación. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que Can y Demet tomaron caminos separados, dejando a miles de fans con el corazón roto y con la sensación de que la magia se había desvanecido. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, según parece, Can Yaman ha vuelto a impactar a Demet, pero no de la manera que muchos esperarían. No se trata de un reencuentro romántico, ni de una declaración de amor tardía.
Es algo mucho más sutil, pero quizás aún más significativo. Hace poco salieron a la luz unas declaraciones de Demet en las que hablaba sobre su experiencia trabajando con Can en Erkenciskus. Y aunque en el pasado había sido bastante reservada al respecto, limitándose a respuestas corteses y genéricas, esta vez se mostró mucho más abierta y honesta. Fue en una entrevista para una revista de moda turca donde Demet, relajada y sincera, se abrió sobre su pasado. En estas declaraciones, Demet reconocía el talento de Can como actor y su profesionalidad en el set. Admitió que trabajar con él había sido un desafío, debido a su energía arrolladora y su estilo de actuación improvisado, pero también una experiencia muy gratificante. E incluso llegó a decir que Can la había inspirado a ser una mejor actriz, impulsándola a salir de su zona de confort y a arriesgarse más en sus interpretaciones. Can me enseñó a confiar en mi instinto, declaró Demet. Me animó a dejarme llevar y a no tener miedo de equivocarme. Eso fue muy valioso para mí. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando Demet insinuó que Can, sin saberlo, la había ayudado a superar una situación personal muy difícil. No entró en detalles, protegiendo su intimidad y respetando la privacidad de Can, pero dejó claro que el apoyo y la amistad de Can durante ese periodo habían sido fundamentales para ella. Hubo momentos muy difíciles para mí durante el rodaje de Erkenciskus, confesó Demet. Y Can estuvo ahí para mí. No puedo decir mucho más, pero siempre estaré agradecida por su apoyo. Imaginen la conmoción en el mundo de los fans. Después de años de silencio y especulaciones, Demet finalmente reconocía públicamente el impacto positivo que Can había tenido en su vida. Era como si de repente se abriera una nueva ventana a su relación, una ventana que mostraba un lado mucho más profundo y complejo de lo que habíamos imaginado. De repente Can ya no era solo el galán de telenovela, sino una figura de apoyo, un amigo incondicional en un momento de necesidad. Esta revelación humanizó aún más a ambos actores y añadió una nueva capa de complejidad a su historia compartida. Pero, ¿qué trama Demet a oscuras con estas declaraciones? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, decide hablar abiertamente sobre Can? ¿Será que está intentando reconstruir su amistad? ¿O tal vez, incluso, reavivar la llama de su romance? ¿O simplemente está buscando una forma de cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante? Aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Algunos creen que Demet está tratando de limpiar su imagen después de una serie de controversias recientes, incluyendo críticas por su elección de papeles y especulaciones sobre su vida personal. Otros piensan que está preparando el terreno para una posible colaboración futura con Can, quizás en una nueva serie o película que capitalice su química en pantalla. Y otros, los más románticos, sueñan con una reconciliación entre los dos actores, convencidos de que su amor nunca murió y que simplemente necesita una segunda oportunidad. Algunos incluso sugieren que las declaraciones de Demet son una respuesta velada al compromiso de Can, un intento de recordarle los buenos tiempos que compartieron. Personalmente creo que la verdad es un poco más sencilla. Creo que Demet simplemente está siendo honesta y sincera sobre su experiencia con Can. Creo que ha llegado a un punto en su vida en el que se siente cómoda hablando de su pasado, incluso de las relaciones que no funcionaron. Y creo que en el fondo siente un profundo respeto y cariño por Can, a pesar de todo lo que pasó entre ellos. Tal vez con el tiempo ha logrado procesar la experiencia y verla con una nueva perspectiva, reconociendo tanto los desafíos como los beneficios que le aportó. Pero por supuesto, esto es solo mi opinión. Ustedes, mis queridos espectadores, son los que tienen la última palabra. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Can y Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y conspiraciones. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, vamos a hablar de las últimas novedades en la vida de Can Yaman. Como saben, Can ha estado muy ocupado en los últimos años, protagonizando varias series y películas en Italia, consolidando su carrera a nivel internacional. Su dominio del italiano le ha abierto las puertas a un mercado más amplio, y su atractivo físico y carisma le han convertido en un ídolo en el país transalpino. Ha participado en campañas publicitarias de marcas de renombre y ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes géneros. Su ambición y su dedicación le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero lo que más ha llamado la atención últimamente es su vida personal. Después de varias relaciones fallidas y rumores de romances fugaces, parece que Can finalmente ha encontrado el amor verdadero.
Hace poco se comprometió con una presentadora de televisión italiana llamada Diletta Leotta, una figura muy popular en Italia por su trabajo en el mundo del deporte y su belleza. Las fotos de su pedida de mano, capturadas en un lujoso hotel en Roma, han dado la vuelta al mundo, mostrando una pareja radiante de felicidad y enamoramiento. El anillo de compromiso, un espectacular diamante, se ha convertido en objeto de admiración y de envidia. Can y Diletta parecen estar muy enamorados, y su relación parece ir viento en popa. Han sido vistos juntos en eventos sociales, disfrutando de viajes románticos y compartiendo mensajes de amor en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de su felicidad, algunos fans no pueden evitar preguntarse qué pensará Demet sobre todo esto. ¿Sentirá celos? ¿Se arrepentirá de haber dejado escapar a Can? ¿Acaso las declaraciones de Demet son una forma sutil de expresar su arrepentimiento? Estas son preguntas que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia entre Can y Demet es una de esas historias que siempre nos fascinarán. Es una historia de amor, de desamor, de fama, de éxito, de fracaso y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que la vida real es mucho más compleja y emocionante que cualquier telenovela. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complicadas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado su relación, sus altibajos, sus secretos y sus misterios. Hemos analizado sus declaraciones, sus acciones y sus silencios. Y hemos intentado desentrañar la trama que se esconde detrás de sus vidas. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman sigue impactando en la vida de Demet, incluso años después de su ruptura. Hemos visto cómo su relación, aunque terminada, sigue siendo una fuente de fascinación para sus fans. Y hemos visto cómo ambos actores han seguido adelante con sus vidas, buscando la felicidad y el éxito en sus propios caminos. Han demostrado que se puede superar una ruptura y seguir construyendo una carrera exitosa, aunque el recuerdo de lo que fue siempre permanecerá en la memoria colectiva. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre Can y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Quiero saber si son almohadilla Team Can Demet o si prefieren verlos felices por separado. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando de las últimas noticias y chismes sobre nuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima, mis queridos espectadores. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. No se lo pierdan. Adiós.